Hola, muy buenos días mis queridos suscriptores. ¿Cómo se encuentran? Les saluda Miss Mariela Ciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre los hidrocarburos y las propiedades físicas. Recordemos que un hidrocarburo no es otra cosa más que un compuesto que contiene carbono e hidrógeno, que pueden ser alcanos, alquenos, alquinos, enlaces sencillos, dobles o triples. Estas propiedades físicas de las cuales vamos a hablar son el punto de ebullición, el punto de fusión y la densidad. Pues bien, vamos a empezar. Primero que nada tenemos que saber que todos nuestros compuestos orgánicos tienen enlace covalente. Este enlace covalente, cuando se une una molécula con otra, lo que generan, pues más bien, es esas fuerzas intermoleculares, como son las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas intermoleculares son las que se tienen que romper para que al momento de tener un punto de ebullición, al momento de que hierve o el punto de fusión. Pues bien, de ahí entonces que entre más grande es una molécula, estas fuerzas intermoleculares son mayores. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, esta es una molécula más pequeña, su superficie de contacto, es decir, lo que se encuentra alrededor es más pequeño. Mientras más grande es la molécula, la superficie de contacto empieza a ser mayor. Por ello, tiene que ver esta superficie de contacto con las propiedades físicas, ya que a mayor superficie de contacto, las fuerzas de Van der Waals o esas fuerzas intermoleculares que se necesitan romper empiezan a ser mayor. Por ello, la regla o la tendencia de los hidrocarburos nos dice que a mayor cantidad de carbonos, mayor es la superficie de contacto, por lo tanto, mayor es su punto de fusión y su punto de ebullición en unas cadenas lineales. Es decir, por ejemplo, en la siguiente tabla vamos a ver los puntos de fusión y de ebullición. Para el metano, por ejemplo, el punto de fusión es de menos 183. El metano tiene un solo carbono. Si vamos aumentando, por ejemplo, el butano, el decano, que ya tiene 10, tiene menos 30. Su punto de fusión empieza a hacerse mayor. Después, cuando llegamos al heptadecano, ya llegamos a 22 grados. Es decir, si lo viéramos en una recta numérica, el metano estaría más hasta la izquierda de la recta numérica, mientras que el heptadecano, por ejemplo, el E15, estaría más a la derecha. Es decir, a mayor número de carbonos en un alcano, su punto de ebullición es mayor. Su punto de fusión, lo mismo sucede con el punto de ebullición. Para el butano, por ejemplo, es de 0 grados. En cambio, que tiene 4 carbonos. Cuando vamos aumentando este punto, como en el decano, empieza a aumentar 174, por ejemplo, el heptadecano ya es mucho mayor, de 292 grados Celsius. Y eso se debe, como lo dije anteriormente, a que hay que romper esas fuerzas intermoleculares. Entre mayor es nuestra molécula. Muy bien, ahora pasemos a los compuestos ramificados. Conforme nosotros vamos aumentando las ramificaciones en los compuestos, esto hace que nuestra molécula vaya teniendo una superficie de contacto menor, y entonces va simulando como si fuera, por ejemplo, entre mayores el número de ramificaciones, se va haciendo como si fuera un círculo, vamos a llamarlo así. Entonces, de ahí que un isómero ramificado tiene un punto de ebullición y un punto de fusión menor que una cadena recta. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de ramificaciones. Por ejemplo, en la siguiente tabla vemos que el pentano hierve a 36 grados Celsius. Es una cadena lineal. Mientras que, por ejemplo, el isopentano, que ya tiene una ramificación, va a hervir a 28 grados Celsius. En el caso del butano, por ejemplo, una cadena lineal de 4 carbonos hierve a 0 grados Celsius, pero el isobutano hierve a menos 12, es decir,
las temperaturas para que empiecen a hervir o para que empiecen a fundirse, empiezan a ser menor entre mayor es el número de ramificaciones. Lo mismo va a suceder para los alquenos y para los alquinos, no solamente los alcanos que tienen enlace sencillo. En el caso de los alquenos y los alquinos se comportan exactamente igual que un alcano en el caso de las propiedades físicas. ¿Ok? Bien, pues vamos ahora entonces a la densidad. Todos los hidrocarburos tienen una densidad menor que el agua. Recordemos que la densidad del agua es de 1. Entonces la mayoría de los hidrocarburos están por más o menos 0.8. ¿Ok? Pues bien, en el caso de la densidad debemos de recordar que para que un compuesto sea más denso que el agua, un compuesto orgánico, por ejemplo, solamente está hecho de carbono e hidrógeno, entonces es menos denso que el agua. Cuando le ponemos moléculas que son más densas, como por ejemplo átomos de cloro, de yodo, de flúor, entonces empiezan a hacerse un poquito más densas que el agua. Sin embargo, todos los compuestos orgánicos son menos densos que el agua. Pero, como vemos en la siguiente tabla, la densidad aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Por ejemplo, en el pentano es de 0.626. Pero fíjate, tu isómero, que es un compuesto de 5 carbonos, pero uno está ramificado, la densidad casi no varía. Es de 0.620, son muy similares. Pero si aumentamos el número de carbonos, por ejemplo, a un hexano, la densidad aumenta a 0.659. Si todavía lo aumentamos más como a un pentadecano, pues aumenta a 0.769. Es decir, entre mayor es la cantidad de carbonos, mayor es la densidad de los compuestos de los hidrocarburos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este ha sido un pequeño video muy sencillo para hablar sobre las propiedades de los hidrocarburos. Recordemos, en cadenas lineales, a mayor número de carbonos, mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición y mayor densidad. Y si tenemos compuestos ramificados, a mayor número de ramificaciones, empezamos a disminuir los puntos de ebullición y de fusión. Espero que este video les haya servido. Recuerden activar la campanita, suscribirte a mi canal y aprender con Miss Mariela Ciencia. Nos vemos en el siguiente video.